Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presenta. Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa de Red de Abogados. Para mí es un gusto darle la bienvenida a sus conductores titulares de este programa, la doctora en Derecho Gregoria Hortensia Castellanos Chávez y al maestro en Derecho Víctor Jorge Luis Velasco Castellanos. Recuerden amigos que nos pueden sintonizar a través del Face de Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Ahí hay una pestañita que dice Radio Superación, le dan clic, inmediatamente nos escuchan en vivo. O también los invito a que descarguen nuestra aplicación en www.smc.tv para que nos traigan todo el tiempo en su celular y puedan disfrutar de todos los programas que tiene Editorial Corporativo de Medios de Comunicación y Radio Superación, medio y voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía. Y como el tema de hoy también es muy interesante, yo en este momento les cedo las cámaras y los micrófonos a sus conductores titulares. Buenas noches. Buenas noches, Montse. Maestro Buenas Víctor, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a nuestro invitado. Bueno, pues hoy le traemos un invitado de lujo. Un invitado de lujo que nos trae todos sus conocimientos, toda su experiencia para nuestro público. Y le voy a dar el uso de la palabra al maestro Víctor para que sea él quien nos haga el favor de presentar a nuestro invitado de honor. Buenas noches, maestro Víctor. Muy buenas noches, gracias doctora. Y bueno, para mí es un placer en más de uno de los sentidos que nos acompañe hoy el doctor Rogelio Chagoya en esta plática para ustedes, el público que nos escucha. Decir de su trayectoria definitivamente es impresionante. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Benito Juárez, cuenta con títulos de maestría y doctorado, también por esa misma institución. También de la misma manera ha publicado varios libros, entre ellos el libro Generalidades, Acto Jurídico y Personas, libro de texto, el primer trimestre de la materia de Derecho Civil, de la licenciatura en Derecho, publicado por la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca, Derecho a la Familia, libro de texto. Ha sido catedrático durante muchísimos años de la Universidad Autónoma de Benito Juárez de Oaxaca. También ha ocupado diversos cargos públicos dentro de la Administración de Justicia y que, pues, actualmente, dentro de sus actividades profesionales, que, como repito, se ha desempeñado como juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como secretario de Gobierno, fue Procurador General de Justicia de nuestro Estado, oficial mayor del Congreso y actualmente es notario público en el Estado. Y precisamente por tanto su calidad humana, a la cual yo admiro y aprecio de manera enorme, hay un vínculo muy grande entre el doctor y un servidor, y que desde luego la intención de las pláticas cada semana con ustedes, nuestro público, es brindar ese acceso a los distintos ámbitos de justicia. En este mes nos encontramos en el mes del testamento, un mes en donde se ejercen por parte de los notarios y fedatarios públicos una serie de contribuciones a nuestra sociedad. En este caso específico, el testamento. Circunstancia que, como nos dirá adelante el doctor, al cual desde luego le agradezco su presencia, pues es un elemento muy importante, no para quien lo realiza, sino para quien va dirigido, para dejarle a nuestros seres queridos, si no algo, por lo menos no dejarles problemas. No me queda más que a título personal y a título de nuestro corporativo y desde luego en nombre de la doctora Gregoria Hortensia Castellanos Chávez, doctor Rogelio, sea usted bienvenido a esta su casa virtual por el momento, pero también sabe usted que su casa es un verdadero placer platicar con usted, siempre lo ha sido, y esta vez que nos acompaña en esta su radio también. Muy amable, muy buenas noches y sea usted bienvenido y tiene usted el uso de nuestros micrófonos. Doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Hortensia Castellanos, maestro Víctor Velasco. Agradezco el honor que se me concede para estar esta noche con ustedes. El tema creo que es muy interesante, sobre todo en ese momento en que estamos pasando por una pandemia que ha causado estragos, en que sabemos
que hay riesgo de perder la vida, no solamente porque hay gente que está comúnmente expuesta a contraer a una enfermedad, sino ahora precisamente por esa catástrofe que nos está agobiando. Efectivamente, ya desde hace algún tiempo el gobierno federal celebró un convenio con los notarios de toda la República para que durante el mes de septiembre se haga una publicidad, una promoción a la labor notarial y que el público pueda realizar su testamento a bajo precio. Esto implica de que el gasto para las personas no sea muy oneroso y que tengan la posibilidad de realizar un testamento que pueda salvaguardar el futuro de la familia. Hablar del testamento es hablar de la propia persona. La persona, por solo hecho de serlo, tiene una serie de atributos que son el nombre, el domicilio, la capacidad, el estado civil y el patrimonio. De estos atributos, el que nos interesa en este momento es el patrimonio. ¿Qué es el patrimonio? El patrimonio es el conjunto de bienes y derechos apreciables en dinero. Este patrimonio no se extingue con la muerte. Se extinguen los derechos personalísimos, es decir, el nombre se extingue al morir su titular. La patria potestad se extingue al morir su titular. Y se denominan derechos personalísimos, porque no se van a transmitir a ningún heredero, no se van a transmitir a ningún tercero. Pero hay derechos que por su propia naturaleza son transmisibles. El derecho de propiedad, el derecho de posesión, las obligaciones, las deudas también. Inclusive, actualmente ya se habla de la herencia digital, los derechos sobre líneas web, los derechos sobre la difusión digital, inclusive se habla del control del legado. Es decir, contacto del legado es lo que llamaríamos albacea en un juicio sucesorio. El contacto del legado sería el que se va a encargar de realizar el cuidado, administración y la realización de todos los actos de cuidado de todos los espacios y contactos digitales de su titular hasta en tanto no se realice la tramitación de un juicio sucesorio o haya un representante que lleve a cabo todos los trámites necesarios para que sea sustituido legalmente su titular. Esto es un poco complicado, no lo abordaremos en este momento, aunque es un tema que ojalá algún día podamos tratar porque es sumamente interesante, sumamente interesante. Entonces, siguiendo hablando de esto de la sucesión, la sucesión puede hacerse de dos formas, como sucesión legítima o como sucesión testamentaria. La sucesión legítima se abre cuando no hay un testamento. También se llama, o la denominamos, sucesión intestada o ad intestato. Todos la conocemos normalmente y en forma coloquial como sucesión intestamentaria. ¿Quiénes son los herederos en este caso? Son herederos aquellos que tienen algún parentesco con el difunto. Ese parentesco puede ser consanguíneo necesariamente o por razón del matrimonio. El parentesco de afinidad que nace por el concepto del matrimonio entre el marido y los parientes de la mujer no da lugar a heredar. Entonces, únicamente por lazos de sangre. El parentesco de consanguinidad que va a permitir que se tenga derecho a heredar. Entonces, el heredero puede ser legítimo o testamentario. Legítimo, decíamos, por derecho de consanguinidad. Y hasta el 6º grado. Es muy difícil probar el parentesco después del 6º grado. Aun cuando pueden darse casos, resulta sumamente complicado. Si habláramos en número de generaciones, en 6 generaciones aproximadamente hay 300 personas que participan en ese número de grados. Entonces resulta complicado
llegar a aprobarlo, aunque puede darse, digo, si es posible, ¿no? Pero si contáramos nada más de nuestros bisabuelos, estamos hablando ya de una proporción geométrica de 30 personas que han participado en esa progresión geométrica para que nosotros podamos estar en este mundo. Luego entonces, normalmente se hace extendible hasta el tercer grado, entre abuelos a nietos, o partícipes dentro de esa generación entre tíos y sobrinos. No resulta fácil a veces la tramitación de un juicio sucesorio intestamentario, porque los tribunales están sumamente llenos. No puedo decir de otra forma, porque son pocos para el número de población, aun cuando los jueces hacen un gran esfuerzo, el trabajo es tan intenso, es tan grande, que no se dan abasto. Están saturados verdaderamente, ¿no? Por eso es que un juicio solo llega a hacerse tardío, tedioso, cansado, y llega a prolongarse hasta 10 años o más muchas veces, ¿no? Dependiendo no solamente de que el juez tenga la posibilidad de darle agilidad, sino también el abogado, las partes. Muchos de ellos se cansan de estar esperando y lo van dejando y se va tardando más. En cambio, un juicio testamentario tiene la posibilidad de llevarse ante un notario, donde es muy ágil. Un juicio testamentario ante un notario, aún con los trámites que se hacen en catastro. ¿Mande? Doctor, perdón que le interrumpa. Doctor, antes que nada, antes de hacerle una pregunta, pues yo quiero darle las gracias por haber aceptado nuestra invitación. A mí me da mucho gusto tener a una persona tan humana, tan inteligente, con tanta experiencia, maestra de maestros. ¿Cómo olvidar el aprendizaje tanto en las aulas universitarias como en los juzgados? Doctor, yo quiero hacerle una pregunta para nuestro público. ¿Qué importancia tiene el testamento? Usted ya lo habló en un inicio, que en este mes de septiembre es el mes del testamento. Y efectivamente, ¿no?, lo dijo. ¿Qué importancia tiene entonces el testamento para todas las personas? Para todas las personas. La importancia es abreviar la problemática que pueden tener los sobrevivientes al testador en la tramitación del mismo. Es decir, asegurar que los bienes que con mucho trabajo pudo haber hecho el testador no van a quedar a la deriva, que no va a haber problemas para los hijos, la esposa o los nietos que les sobrevivan, que esto pueda agilizarse con suma rapidez porque podrá llevarse ante un notario y que en 4 o 5 meses a más tardar ya podrá tener resuelto todo el trámite sucesorio. Es decir, ya podrán contar con sus títulos de propiedad si se trata de inmuebles, y si se trata de muebles, en un mes podrán tener la posibilidad de verlo concluido. Es decir, es sumamente ágil el trámite sucesorio cuando se cuenta con un testamento. Este es un principio de seguridad jurídica que les va a permitir contar con un instrumento rápido, eficiente y sobre todo invaluable en materia de tiempo. Y barato. Es decir, somos abogados y sabemos que un abogado vive del litigio cuando se trata de un abogado que se dedica a esta actividad y tiene que cobrar sus honorarios, ¿no? Y tiene que cobrar sus honorarios también dependiendo del tiempo que vaya a dedicarle a este servicio. Entonces sí es laborioso llevarlo ante un juzgado, porque tiene que dar muchas vueltas, porque tiene que dedicarle muchas horas de trabajo. Y en cambio con el notario es más ágil, es muy rápido, y el mismo notario le va a hacer todos los trámites, es decir, no tiene que hacer absolutamente nada el interesado. Doctor, en este punto es importante y creo que básico establecer dos cuestiones que usted ya puntualmente nos ha dicho. La primera de ellas es que conocemos como que murió intestado, ¿no? La gente suele decir así, no dejó herencia, ¿no?
Pero también tenemos a veces la idea de que no, pues es que a mí mi papá, mi mamá me dejó herencia en vida, ¿no? A mí ya ha dicho que esto era para mí. Esta es, digamos, la parte de la cuestión intestada. Y por otro lado, el testamento. Si yo, por ejemplo, ¿qué puedo hacer si no hay un testamento? Y en lo que está comentando, ¿puedo acudir ante cualquier notario? ¿Puedo ir con usted? ¿Qué puedo hacer para reclamar esos bienes? ¿Cómo hacerlo? Sí, debemos partir del hecho que la herencia es la sucesión de todos los bienes, derechos y obligaciones. Es decir, no solamente son los bienes, sino también los derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte. Si los hijos, la viuda, los parientes quieren reclamar una cuenta bancaria donde el extinto titular no dejó un beneficiario, necesariamente tendrán que abrir un juicio sucesorio. Si hay testamento, será sumamente rápido, una sola audiencia y podrán designar, reconocer la validez del testamento y la designación del albacea. Y ahí terminó todo. Si no hay más que seguir, si no hay bienes que inventariar. Y puedan hacer todo lo necesario para recuperar las cuentas bancarias, para cumplir las obligaciones que fueran necesarias. Entonces, sumamente rápido, ¿no? No necesariamente tiene que haber bienes inmuebles para hacerlo. La facturación de automóviles o de joyas o de bienes valiosos, ¿no? Entonces, esto implica la posibilidad de cumplir con obligaciones pendientes. La liquidación de una hipoteca, es decir, son múltiples las cuestiones que pueden presentarse para su cumplimiento y que se aseguran a través de un testamento para ser rápidas, eficientes y sobre todo para darle la posibilidad a los sucesores de que no van a tener problemas. Doctor, ¿hay obligación de incluir a la esposa e hijos en el testamento? Pues ya ve que en algunas ocasiones los esposos pues dicen, no, pues no quiero que mi esposa se incluya en el testamento, tampoco mis hijos. ¿Hay obligación legal de que se incluyan en el testamento? Bueno, en este caso hay que ver primero si la pareja fue casada civilmente. Si fueron casados bajo el régimen de separación de bienes, únicamente se van a incluir en la separación de bienes los bienes que hayan listado en sus capitulaciones matrimoniales. Hay ocasiones en que no leemos bien lo que dice la ley. Si los bienes no se listaron en las capitulaciones, los que no estén listados pasan al fondo común. Y esos bienes les pertenecen a ambos. Es necesario que el 50% le corresponda a la esposa, aun cuando hubieran estado casados bajo el régimen de separación de bienes. Y si están casados bajo el régimen de sociedad conyugal, por necesidad jurídica, le corresponde como gananciales al cónyuge supérstite el 50%. Cuando uno de los cónyuges es excluido o no se declara en el testamento esta razón, el notario o el juez en su caso tiene la obligación de hacérselo saber y se denomina heredero preterido. El heredero preterido es aquel que no es tomado en consideración a la hora de hacer el testamento o una determinación en un juicio de intestado. Y el juez o el notario tiene la obligación de hacérselo saber a efecto de que se reserve ese derecho y que se tome en consideración los gananciales para el cónyuge supérstite y no se le excluye. Los hijos no. Los hijos no. Eso es exclusivo para la mujer. El hijo no puede ser preterido. Bien, doctor, esto es muy interesante porque a veces tenemos esta falsa idea o esta falsa concepción de que los hijos merecemos necesariamente heredar algo. Esto definitivamente pues es una voluntad del testador. Me queda claro, salvo las excepciones que usted acaba de comentar en relación pues precisamente de quién pudiera ser preferente y qué y cómo hacerlo.
Pero por otra parte, yo quiero heredar primero. Bueno, son dos preguntas en una. La primera, ¿cualquiera puede heredar? Es decir, ¿cualquiera puede acceder a los bienes de una persona por el simple hecho de ser familiar? Si yo quiero otorgar una herencia, un testamento, ¿qué debo hacer? Para otorgar testamento, basta acudir ante un notario acompañado de 3 testigos y formular de viva voz su testamento ante un notario. A esto se le denomina testamento público abierto. O bien redactarlo por escrito, comparecer con 3 testigos, firmado por 3 testigos, y comparecer con esos mismos testigos ante el notario, entregarlo, manifestando que es su última voluntad. Lo recomendable es el testamento público abierto porque es menos objetable, da mayor seguridad, es más claro, más nítido, da fe el notario de que eso es lo que está diciendo el testador, admite menos problemáticas y representa lo que denominamos los abogados el principio de autonomía de la voluntad. Es lo que quiso decir el testador. Que no dijo nada de los hijos, es lo que quiso decir. Que se lo dejó a fulano, a mengano, a perengano, o a una persona moral, o para obras pías, para lo que haya querido. Oiga, es que yo soy su hijo mayor, a mí me dejó muy poquito. Es lo que quiso el señor. O la señora, o el abuelo, o quien haya sido, ¿no? Fue su voluntad y es lo que hay que respetar. La autonomía de la voluntad prevalece sobre cualquier otra cosa. La única causa que puede dar lugar a invalidar un testamento es que hay algún impedimento para heredar, que sea el sacerdote, el notario, el abogado que lo haya atendido en el último momento o que haya sido uno de los testigos. De esto no hay ninguna otra causa que impida que sea heredero cualquier persona. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor. Entonces, lo que usted acaba de decir, que las personas pueden heredar a quien quieran, no necesariamente tienen que ser los hijos o los sobrinos, no necesariamente tienen que ser familiares, ni tiene que ser obligatorio que los padres o los abuelos les dejen a sus familiares. Doctor, ¿pero qué sucede cuando, habiendo testamento, fallece el testador? ¿Qué pasa con eso? Sí, cuando fallece el testador, ya hay testamento y saben quién lo tiene. Normalmente, aquí el notario redacta el testamento. ¿A quién se le entrega el testamento? Al testador. El testador lo debe guardar en un lugar en el que tenga acceso una persona de su confianza. Generalmente es su cónyuge o sus hijos. ¿Qué debe hacer que lo tenga en su poder? Presentarlo ante el notario de su confianza para que éste haga los trámites necesarios para su inscripción en el registro público de la propiedad. ¿Por qué hay que inscribirlo en el registro público de la propiedad? Para que pueda surtir efectos contra terceros. Es decir, para darle publicidad. El principio de publicidad tiene por objeto que todos conozcan o tengan la posibilidad de enterarse de que hay un testamento. No solamente los herederos que van a ser convocados a través de edictos que se publican en el periódico oficial del Estado y en periódicos de circulación dentro del mismo Estado, sino que cualquier persona puede enterarse a través del registro público de la propiedad de la existencia de ese testamento. ¿Por qué? Porque todos tenemos acceso al registro público. Una vez que está ya inscrito en el registro público de la propiedad, el notario realizará una audiencia con citación de los herederos para dar lectura al testamento. Se leerá en voz alta, en presencia de todos los herederos o de los que hayan sido presentes en el acto, a efecto de que se reconozca su calidad de heredero, se haya albacea designado para que acepte el cargo, se le cierne en forma y se declare válido el testamento.
El notario ordenará en ese momento que se le expida al albacea una copia certificada de esa acta para que justifique su nombramiento, su discernimiento y el cargo que acaba de aceptar, y ordenará que se envíen oficios a la Dirección General de Notarías para que pueda justificar la existencia del testamento, que se manda siempre aviso a la Dirección de Notarías a efecto de que no haya falsificaciones, de que no vaya a haber alguna irregularidad en el otorgamiento del testamento, ¿no? Eso tiene por objeto dar también seguridad jurídica al testador y a los herederos. Una vez hecho esto, se procederá a hacer la publicación en los periódicos para que si falta algún heredero o no se conoce su domicilio, pueda tener la posibilidad de enterarse a través de los edictos y pueda comparecer en cualquier tiempo. Si durante el lapso que va entre el inicio de las publicaciones hasta el momento en que salga la notificación se presenta algún heredero, se incorpora de inmediato, porque también en ese acto de la albacea va a dar inicio a la actividad de su propia naturaleza, que es realizar un inventario y avalúo de los bienes. Para hacer el inventario, él lo hará en forma personal, y el avalúo tendrá que valerse de un perito, que deberá comparecer también ante el notario para ratificar su inventario, su avalúo del inventario que haga el perito. Doctor, ahorita nos ha usted mencionado una figura constantemente y a veces para nuestro público aclarar un poquito. Ya nos dijo usted dos de las funciones del albacea, pero en sí, ¿qué es un albacea? No sé, yo estoy aquí en mi casa, llega un familiar y me dice, oye, Víctor, quiero que seas mi albacea. Y usted acaba de comentar que yo puedo aceptar o no. ¿Qué obligaciones tengo? Me meto en problemas porque a veces la gente no queremos ir, nada más nos dicen, es que quiero con un abogado, de inmediato decimos, no, eso me va a meter en problemas. ¿Qué implica ser un albacea? Sí, bien, el albacea, esto se remonta a la antigüedad. El cargo, la figura del albacea nace en el derecho romano. En Roma, el albacea realizaba las labores que actualmente realiza un tutor, originalmente. Es decir, cuidaba de los menores y de las mujeres en forma perpetua. La mujer estaba sujeta a una tutela perpetua a través de un albaceazgo. Esto ya durante la época imperial, estamos hablando del siglo I de la era cristiana, se sujetó a través de una constitución imperial exclusivamente a las sucesiones para restringir la transmisión de los esclavos. ¿Por qué? Porque se transmitían cientos de esclavos y se evadía el fisco. Ya desde ese entonces había problemas con la evasión fiscal. Entonces, se designó un albacea que era el encargado de contabilizar los bienes que se transmitían a través de las sucesiones para poder cubrir al fisco lo que le correspondía. Entonces, el albacea se fue convirtiendo poco a poco en una especie de representante de la sucesión. Y en Roma se tuvo una figura que se llamó herencia yacente, que iba de la fecha en que moría el decuyus o autor de la sucesión hasta la fecha en que los herederos se hacían cargo de los bienes. Pero en el ínter, como no había quien le representara, se decía que había una herencia yacente que no estaba sin titular. Entonces, para llenar ese vacío, se crea entonces la figura del albaceazgo. Y es el albacea entonces el que va a representar en forma sustituta la personalidad del testador para realizar todos los actos jurídicos que él podría haber realizado en vida, hasta en tanto no haya quien realice la sustitución absoluta y total al ser declarado titular del derecho. Mientras tanto, el albacea será el que tenga que hacer todas las veces de titular de esos bienes y de esos derechos
mientras no se termine el juicio sucesorio. En el momento que se hace la adjudicación, el albacea termina su encargo. El juicio sucesorio se divide en varias secciones. La primera es la apertura de la sucesión, la segunda es la declaración de herederos y designación de albacea, después viene la etapa de la administración, en la que incluimos el inventario y avalúo, y viene después la partición de adjudicación. Ahí termina el juicio sucesorio. Jurídicamente, los juicios sucesorios nunca van a causar estado. ¿Por qué? Porque pueden continuar, si mañana se presenta un heredero o se ejerce una acción de petición de herencia, puede volver a iniciarse y el albacea tendrá que continuar esa actividad hasta en tanto no se concluya la acción que pudiera haberse ejercitado. Es una cosa curiosa, ¿no? Es una cosa curiosa porque no causa ejecutoria. Se va a quedar abierto siempre ante la posibilidad de que pueda haber algún pendiente en esa sucesión. Doctor, ¿qué sucede si hay herederos menores de edad o incapacitados? ¿Necesitan alguna persona que los representa? ¿O cómo estos menores de edad o estas personas que están incapacitadas pueden acudir al juicio? Necesariamente, tanto los menores que son incapacitados naturalmente en forma natural y legal, necesitan de un tutor en caso de que no tengan quien ejerza la patria potestad. Y si tienen que ejercer la patria potestad, pero puede haber controversia en cuanto a los derechos que representan, el juez tendrá que designarle un tutor dativo, para efectos de que lo represente durante la tramitación del juicio sucesorio exclusivamente. Nada más para la tramitación del juicio sucesorio. Cuando hay menores o incapacitados, no puede llevarse a cabo el juicio testamentario ante notario. Tendrá que hacerse necesariamente ante un juzgado. En algunos estados de la República sí se puede hacer. Inclusive el notario le designa al tutor. Pero en Oaxaca no tenemos un consejo de tutores. Lo prevé el Código Civil, pero no existe. No tenemos un consejo del que puede decir, ahora le toca al doctor Pedro Pérez venir para que sea el tutor. Y de ahí jalarlo para que se designe tutor. Carecemos de ello. Sí está previsto por la ley. Nuestro Código Civil lo establece, pero no existe la figura. Existe la figura, pero no existe el consejo. Existe un consejo tutelar, pero que es para menores infractores. Bien, doctor, usted nos hablaba hace un momento de cuatro etapas del juicio sucesorio. Yo como ciudadano, yo puedo decir, es que eso requiere mucho tiempo. Un proceso ante notario aproximadamente, ¿cuánto lleva? Y en relación con un juicio intestamentario, ¿cuánto tiempo se lleva más o menos? Un juicio intestamentario ante juez, si es muy rápido, unos 2 años y medio, 3 años. Ante notario, cuando mucho 5 meses. Si es muy tardado, 5 meses. Eso es porque los trámites ante registro y catastro son un poco tardados en este momento, por razones de la pandemia. Hay que sacar cita, entonces no es muy ágil la situación. Eso lo retardó un poquito, más o menos se lleva 1 mes el trámite catastral y 1 mes el trámite registral. Y todo lo demás es muy ágil. Entre el inicio y apertura de la sucesión ante notario a su término, cuando mucho son 2 meses. Hay que esperar 30 días de la apertura a la segunda etapa de inventarse avalúos por razón del tiempo de las publicaciones. Pero por lo demás es rapidísimo. Es muy rápido. Doctor, ¿qué papel juega el agente del Ministerio Público en un juicio intestamentario? Porque sabemos que el Ministerio Público también está presente en esta clase de juicios. Nos gustaría que le explicara a nuestro público cuál es el papel que juega este agente del Ministerio Público en los casos de testamentarios.
La figura del agente del Ministerio Público en nuestro derecho ha sido fundamental y trascendental. Probablemente no le hemos dado la eficacia necesaria, la importancia que tiene realmente la figura ministerial, pero es importantísima y se da sobre todo para la protección de los menores e incapacitados. Si no hay menores e incapacitados, es únicamente una figura de seguridad para el caso de que hubiera alguna discrepancia en un juicio sucesorio. Si no hay menores o incapacitados, no tiene mayor trascendencia. Su figura es únicamente por orden jurídico, pero no tiene mayor participación ni oposición. Se puede oponer si ve que hay algún impedimento, por ejemplo, para algún heredero, porque esté dentro de las categorías que ahí hablábamos para ser heredero, que fuera el sacerdote, el tutor, el curador, el tutor, testigo, etcétera, un juicio testamentario. O si se trata de un juicio de sucesión legítima y él cometió un atentado en contra del autor de la sucesión o participó en un atentado contra su vida, etcétera, ¿no? En eso tendrá que estar pendiente el Ministerio Público para participar y oponerse a su derecho a suceder. Y si no, únicamente es un veedor. En nuestro derecho no se utiliza mucho la palabra de veedor. En el derecho colombiano, argentino, es muy frecuente que lo llamen así, es veedor. Es decir, que además participa para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Y que si es necesario que participe, lo hará cuando sea necesario que objete alguna circunstancia de la naturaleza que la ley establece pueda perjudicar alguna parte de un heredero o de la propia sucesión. Doctor, ahorita me llama la atención poniendo ese ejemplo y para nuestro público que nos escucha. Se me ocurre en este momento, ¿qué pasa si una persona cuida durante algún tiempo a una persona ya de edad avanzada, pero supongamos que desafortunadamente quien la termina privando de la vida es esta persona que lo cuida y al mismo tiempo es un heredero? ¿Puede esta persona heredar a pesar de haberle provocado la muerte al testador? Es un impedimento para heredar. Ese es un impedimento para heredar. Y es cuando el Ministerio Público debe oponerse en forma vehemente. Aún en el caso de que no hubiera otra oposición de parte de los demás herederos o lo hubiera omitido el juez, el Ministerio Público tiene la obligación de oponerse, darlo a conocer al juez para que éste haga la declaratoria correspondiente. Doctor, ¿qué recomienda usted a nuestro público que nos escucha en este mes del testamento? Yo creo que la pregunta es muy sencilla, doctora. Lo recomendable es que todos hagamos testamento. Aún en el caso en que se piense que no se cuenta con bienes o que son muy poquitos los bienes, hay que hacer testamento para evitar conflictos posteriores. Los hijos se quieren mucho, se aman, se adoran, van a las fiestas de Navidad, Año Nuevo y cumpleaños, todos mientras viven los padres. Una vez que falta uno o ambos, empiezan los conflictos. Yo les voy a platicar una anécdota. A mí me tocó participar en mi notaría en un juicio sucesorio de 5 hermanos. Eran 2 mujeres y 3 varones. Era una cuantiosa herencia. Eran muchos inmuebles, eran 17 inmuebles en los que se repartieron sin mayor problema. Pero había un reloj que había sido del papá, y no era un reloj extremadamente caro, no era una baratija, pero un reloj que valdría cuando mucho 10,000 pesos. Pero había inmuebles de millones de pesos. Pero el reloj lo peleaban 3 de los hermanos, 2 varones y una hermana. La señora decía, no, es que yo veía a mi papi con ese reloj, yo le daba su medicina, yo lo quiero. Y el otro hermano decía, no, yo lo sé cuando cumplí 15 años y yo lo quiero. El otro, no, él me lo dio para cuando yo me casé, yo lo quiero. Bueno, llegó el momento
en que se estaban jaloneando por el reloj. Y no era lo más valioso, pero era el valor moral afectivo. Hasta que el hermano mayor dijo, se acabó. Un volado. Y se hacía un disparejo y lo ganó la señora. Y lo ganó legalmente y se acabó el problema. Aceptaron todos, ¿no? Pero hasta en eso hay que prever, ¿no? Hay cosas que no son lo valioso, sobre todo de las señoras que tienen la cadenita, la medallita, la pulsera, etcétera. Que los hijos a veces lo desean. Y lo desean para la nieta, para la esposa, para quien sea. Entonces hay que asegurar que eso no va a causar problemas entre los hijos. Los hijos se adoran y se aman mientras no hay conflicto de intereses. Entonces hay que asegurarse de que no va a pasar eso. O bien resolverlo en vida o resolverlo para después de la muerte. Nadie está exento de tener algo. Dicen, no, es que yo no tengo nada. Todos tenemos algo. Quizá poquito, o a lo mejor pensamos que no tenemos nada y tenemos mucho que dar. A veces lo que tenemos puesto, pero que otros lo desean, nuestros hijos. Entonces hay que pensar en ello también, ¿no? Entonces sale más barato hacer un testamento que resolver un problema después de muertos. Doctor, antes de despedirnos, el tiempo en estos medios ya sabe que son contados y es breve, pero desde luego, desde este momento, yo le reitero la invitación para que nos venga a hablar posteriormente y del tema que usted acaba de mencionar hace un momento, me parece sumamente interesante. Pero antes de despedirme formalmente de usted, me gustaría que nos dijera, doctor, si las personas y nuestros radioescuchas que están escuchándonos, valga la redundancia de mi parte, tienen la intención de testar y quieren acudir ante usted, ¿dónde lo podemos localizar? Que tenga sus órdenes en la calle de Huerto Los Olivos, 225, fraccionamiento Trinidad de las Huertas, a media cuadra de Chedraui, entre Avenida Universidad y Chedraui. Ahí me tienen a sus órdenes. Mi nombre es Rogelio Chagoya Romero. Estamos para servirles en todo lo que deseen y para asesorarlos. Las asesorías no tienen ningún costo, así que pueden ir con toda confianza. Gracias, doctor. Y bueno, ahora sí voy a proceder a despedirme de usted solamente por este medio. Agradecemos mucho su presencia, su sabiduría y nos quedamos con muchísimas ganas de escuchar más. Sabemos que es un tema que da para mucho tiempo. Sabemos que estamos en un mes, en un momento en el cual, como usted lo dijo, un esfuerzo del gobierno federal, de todos ustedes como fedatarios públicos que cumplen una función tremenda, que a veces no pensamos como todo. No vamos a ver al médico, no vamos a ver al notario, no vamos a ver al abogado, sino es cuando tenemos un problema. Tenemos una cultura de prevención, cultura, como usted lo acaba de mencionarnos, de no dejar problemas. Y a lo mejor no voy a dejar bienes, tampoco voy a dejar algún problema para quien sea, mis hijos, mi familia, mi amigo, a quien yo quiera dejarles. Me siento muy honrado de haberlo tenido el día de hoy. Un gustazo platicar con usted. Sabe que me encantan esas charlas que hemos tenido en más de una ocasión. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber aceptado nuestra invitación y lo esperamos en esta su casa. Esperemos que sea muy pronto. Ojalá se pueda en unas semanas más. Y pues no me queda más que darle el uso de la palabra a la doctora Hortensia. Adelante, doctora. Pues muchas gracias, doctor Chagoya, por esta plática tan interesante que nos ha compartido a nuestro público que nos escucha. Y les invitamos a justamente a nuestros escuchas, a quienes no han hecho su testamento, que lo hagan en este mes, ya que es el mes del testamento, como lo acabó de manifestar el doctor, se les hace una rebaja. Hacer un testamento no es dejar en orden sus bienes para que sus herederos no entren en conflicto posmuerte, ¿no? Que todo esté resuelto antes de. Red de Abogados le da las gracias a Editorial Corporativo de Medios de Comunicación SADCB y Radio Superación, medio de voz de los grupos vulnerables y la ciudadanía, por abrirnos este espacio para poder llegar a nuestro público con temas tan interesantes como este, con la única finalidad pues de que estén enterados de los derechos que tienen. Esto lo hacemos
sin fines lucrativos. Doctor, muchísimas gracias por su sapiencia, muchísimas gracias por su experiencia, muchísimas gracias por haber dado esta plática en este mes, que hay muchísima gente que no ha hecho su testamento y que puede hacerlo en todo el mes. Doctor, muchas gracias. Gracias a usted, ha sido un placer y ojalá tengamos la oportunidad de veros muy pronto. Un saludo muy afectuoso, todo nuestro cariño y saludos al público que nos escucha. Muchísimas gracias. Así será, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Monse, pues muy buenas noches. Te dejamos el uso de la palabra. Gracias. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado. Abusando del tiempo del programa de Red de Abogados y abusando de usted, doctor, aquí nos llega una pregunta del público que me voy a permitir leer para que nos guíe usted en esta parte. ¿Qué pasa cuando los hijos no están en el testamento y quieren ellos, no están incluidos en el testamento y quieren ellos reclamar los bienes del papá? Que si pueden ellos, que si hay alguna forma de alegar esta situación. No tienen ningún derecho a reclamar. Únicamente los que estén incluidos en el testamento son los herederos. Desgraciadamente, si no los incluyó, alguna razón debe haber tenido el testador para hacerlo. Desgraciadamente no tiene ningún derecho a reclamar. Perfecto, doctor. Pues muchísimas gracias por haber... Y la verdad, tenemos varias preguntas. Entonces yo creo que lo vamos a tener todo septiembre. Con todo gusto, será un placer. O los mandamos directamente con usted, ¿no, doctor? Claro que sí, será un placer. Pues amigos, muchísimas gracias por haberse puesto en contacto con nosotros. Por supuesto que le vamos a hacer llegar el domicilio y el teléfono del doctor para que ustedes se pongan en contacto con él, y agradecerles a la doctora en Derecho Gregoria Hortensia Castellanos Chávez y al maestro Víctor Jorge Luis Velasco por siempre tenernos invitados de lujo y sobre todo por guiarnos por este camino de las leyes. Quiero agradecerles a todas esas personas que han descargado nuestra aplicación a través de www.smc.tv. También los invito a que visiten nuestro sitio web en www.radiosuperacionsmc.com. Si ustedes tienen alguna duda o quieren que les pasemos el teléfono del doctor, pueden comunicarse con nosotros a nuestro teléfono en cabina, que es el 951-688-6981, o a nuestro correo electrónico de radiosuperacioncmc@gmail.com. Amigos, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en un programa más de Red de Abogados. Recuerden, todos los jueves a partir de las 8 de la noche. Se despide de ustedes su amiga Montserrat Toribio y muchas gracias. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación presentó